Bien, eh, esto que estoy mencionando, que la primera sería la paleografía, lo pueden encontrar como disciplinas que están asociadas a la historia, que son auxiliares, están asociadas al estudio de un historiador, ¿no? La segunda sería la cronología. Sabemos que las distintas comunidades se ubican en el tiempo, en su propio tiempo, pero puede ser que ese tiempo dependiese en términos calendáricos de un recorte particular o cultural. Entonces sabemos que, eh, por decirles algo, la cultura israelí, judío-israelita, sigue todavía contando los años eh, de acuerdo a una métrica religiosa. Nosotros contamos la era cristiana. Bueno, en alguna otra época, egipcios, mayas, aztecas, chinos y demás tenían sus calendarios basados en distintos movimientos solares, astrales, divididos en distintos ciclos o meses, 20 días, 30 días, etcétera. Todos creemos que lo más lógico es tener un año solar con 364 días y un cuarto, pero esto es bien moderno. Por lo tanto, la cronología es un estudio muy pormenorizado acerca de cómo medían el tiempo las sociedades antiguas, las comunidades antiguas, y esto es un auxilio fundamental a los historiadores, a todos, a los que estudiamos el presente, pero a los que estudiamos el pasado. Cuando digo pasado me refiero el siglo pasado, es remoto, pero piensen que estoy estudiando eh, el medioevo, eh, o un periodo, aún les diría, un periodo colonial. En ese caso la paleografía sería necesaria en muchos casos. Eh, bien, eh, la arqueología también aparece asociada como una disciplina auxiliar de la historia porque, como les decía antes, el arqueólogo sigue investigando y en el caso concreto de la actualidad, por ejemplo, les doy un ejemplo y con esto cerramos este capítulo y pasamos a un siguiente. Hace un tiempo atrás, en ocasión de una obra en el puerto, eh, se descubrieron partes de un galeón, y en un puerto europeo se descubrieron partes de una embarcación todavía más antigua, realizando tareas para edificar estructuras que soportaran un puerto y demás. Eh, y digamos, en esos casos, esas estructuras que tal como lo estoy diciendo, dependían de lo material, estaban asociadas a las condiciones materiales, es decir, a lo arqueológico. Cómo se habían producido esos barcos y qué tenían, qué madera eran, y de ahí podía extraerse una cantidad de conocimientos valiosos para la explicación de cómo habían navegado, quiénes habían navegado y por qué habían navegado. Otro ejemplo, en San Telmo, desde hace mucho tiempo, son levantadas casonas que por ahí tienen centenares de años y se encuentran. Ustedes saben que los hombres y las mujeres de la primera estructura de Buenos Aires tenían lo que podría ser un basurero en el fondo de esas unidades habitacionales y ahí tiraban cosas que quedaban y haciendo tareas de construcción de un edificio se hallaron objetos que eran del siglo XVI, de los años 1500, vajilla china y adminículos bastante extraños de madera, que eran utensilios que esa sociedad utilizaba y que de la que podía dar cuenta el arqueólogo y que era muy valioso para el historiador. Lo mismo la vajilla y la estructura de esa vajilla y demás enseres. Ahí el arqueólogo es fundamental. Entonces, hasta ahora llevamos cronología, paleografía, arqueología. Ya seguimos.